tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en este momento, en el que te encuentres ya viendo este video. No sé en qué momento del día o en qué día lo estés viendo, pero de igual manera espero que te encuentres excelente y que te encuentres muy bendecido, ¿no? en este momento en el que veas este video, y espero también que estés ya dispuesto, ¿no? Con un corazón dispuesto y con muchas ganas, ¿no? De escuchar lo que Dios tiene para hablar a nuestras vidas en este momento, ¿no? Vamos a retomar este estudio del libro de los Hechos que hemos estado haciendo ya durante prácticamente todo este año. Vamos a continuar ahí en el capítulo 19, donde la ocasión anterior que estudiábamos el libro de los Hechos veíamos, ¿no? Vamos a ir a Hechos capítulo 19, del verso 13 en adelante. Quisiera leer del verso 13 al 16 primero y hacer una pausa y luego continuar, pero primero que todo quiero hacer una oración, ¿no? Para poner este tiempo en manos del Señor y que sea Él el que guíe este momento. Si gustas acompañarme ahí donde estés, cierra tus ojos y acompáñame a orar para pedir por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Señor. Te agradecemos, Señor, porque bendices nuestras vidas, Señor, y nos das la oportunidad, Señor, de nueva cuenta, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender de ella, Señor, y para conocerte más a ti, Señor. Señor, te pedimos, Padre, pongas este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, el que guíe este momento, Señor, el que lo lleve en tus manos, Señor, y que seas tú, Padre, el que hable a la vida de nosotros, Señor, y que muevas nuestros corazones, Señor, a ti, y que nos des esa necesidad, Señor, de escucharte, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, y de aprender de ella, Señor. Señor, te lo pedimos en esta mañana, Padre, y te agradecemos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí vamos a continuar, como te decía, ahí en Hechos capítulo 19, verso 13 en adelante. Espero tengas ya tu Biblia ahí a la mano y me acompañes en esta lectura. Como te comentaba, quiero leer los primeros 4 versos del 13 al 16 y hacer una pausa y luego continuar. Y dice ahí en Hechos capítulo 19, verso 13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es, Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por lo pronto hasta aquí nos vamos a quedar. Y ahorita continuamos viendo un poco más de este libro de los Hechos. En la ocasión anterior que estudiamos este libro de los Hechos, veíamos cómo Pablo continuaba con esta encomienda que le había sido dada, ¿no? De hablar y predicar la palabra del Señor, el Evangelio de Jesús, por todos lados y a todas las personas que lo necesitaran, ¿no? Y veíamos cómo él estaba determinado, ¿no? en hacer esto, ¿no? Que a pesar de las dificultades que se le presentaban, a pesar de todos los males y todas las cosas que venían a él que podían a lo mejor detenerlo en su encomienda, no le afectaba, ¿no? Él estaba determinado, él estaba enfocado, ¿no? en continuar haciendo esta obra, ¿no? Y veíamos que lo hacía con mucha valentía, con denuedo, ¿no? Y se esforzaba tremendamente por hacer esto, ¿no? Pero también veíamos, ¿no? Que Dios lo utilizaba para, por medio de él, hacer grandes milagros, grandes obras, y que por medio de todas estas obras que él hacía, estos milagros que hacía por medio de Pablo,
fuera glorificándose cada vez más el nombre de Dios y cada vez más gente creyera, ¿no? Y ahora en esta ocasión vemos que se nos presenta esta historia, ¿no? En la cual se nos dice que ciertos judíos, dice, al ver que Pablo hacía estas cosas, ¿no? Estos milagros, ellos también intentan hacer grandes obras, ¿no? Invocando el nombre de Jesús. Querían hacer también estos milagros como Pablo. Más específicamente trataban de hacer un exorcismo, pero ellos no podían, ¿no? Por el contrario, Pablo invocaba el nombre del Señor Jesús y hacía grandes milagros. Y ellos intentaron hacer lo mismo y no pudieron, ¿no? Y esto es la historia que se nos presenta, ¿no? En estos primeros 4 versículos que leemos. Y lo interesante de esto, ¿no? Es algo interesante, perdón, de esto es que puede sonar extraño, ¿no? Que estos judíos intentaran invocar el nombre de Jesús y no pudieran, ¿no? Como si no conocieran de Dios, ¿no? Y esto también tenía que ver porque en esta ciudad de Éfeso, ¿no? Era una ciudad que en ese tiempo, ¿no? Estaba muy influenciada por todas estas cosas místicas, ¿no? Digamos que todas estas cuestiones de magia, ¿no? De encantamientos, adivinación, de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Esotéricas, digamos, por decirlo de algún modo. Incluso se llegó a convertir casi en un centro de artes mágicas, ¿no? No sé, de repente cuando leía esto y meditaba en esto, ¿no? Me venía a la mente, digo, cómo pudiera ejemplificarlo, ¿no? En este momento y se me venía a la mente, ¿no? Los que somos aquí de Monterrey, ¿no? Conocemos un lugar muy, muy específico en el centro de la ciudad que es el Mercado Juárez, ¿no? Y que está lleno de todo este tipo de cuestiones, ¿no? O incluso en algunas ocasiones, ¿no? En videos o en cosas que ve uno de repente de la Ciudad de México, también se nombra una ciudad muy específica, ¿no? Que en lo personal no conozco, ¿no? Pero mucha gente de repente lo hace nombrar, que esta ciudad dicen que se llama, o no sé si sea una ciudad o lo que sea, pero dicen que creo que está ahí en la Ciudad de México, Catemaco, ¿no? Dicen, y siempre es como que si ocupas una limpia, la gente que cree en esto, ¿no? Dice que ahí es donde debes ir, ¿no? Así pensaba yo en esto y meditaba en esta porción, ¿no? Y yo, como para ejemplificar, me imagino que era algo como esto, ¿no? Estaba lleno de misticismo y lleno de estas cuestiones como de encantamiento, de magia, ¿no? Incluso estos judíos en realidad no pueden, porque ellos lo que hacen es invocar el nombre de Jesús más como un conjuro, ¿no? Porque ellos, al vivir en esta ciudad de Éfeso, estaban muy influenciados, muy llenos de esto, ¿no? Y pensaban que Pablo estaba haciendo algún tipo de magia, ¿no? Y cuando en realidad no era así, ¿no? Entonces ellos intentan hacerlo y no pueden, ¿no? Como te digo, esta ciudad era una ciudad que estaba muy influenciada por esto. Incluso había, como te digo, judíos que creían en este tipo de cuestiones, ¿no? Y que incluso vivían de esto, ¿no? Se dedicaban a hacer exorcismos y todo otro tipo de cuestiones parecidas a estas. Incluso gente que se decía seguidora de Jesús, que había creído en él, que vivía en Éfeso, también tenía estas prácticas, ¿no? Estas prácticas raras, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De que los judíos no pudieron hacer milagros invocando el nombre de Jesús, ¿no? Y yo me preguntaba por qué, ¿no? O sea, y meditaba, ¿no? Y pensaba, Pablo hacía grandes obras invocando el nombre de Jesús, pero porque Pablo realmente lo conocía, ¿no? Pablo vivía una vida entregada a Jesús, ¿no? Y conocía su obra, conocía de su poder y estaba completamente identificado con él, ¿no? Y el poder de Dios fluía dentro de, por decirlo de algún modo, no fluía dentro de él, ¿no? Y por medio de él Dios hacía grandes obras y grandes milagros, ¿no? Pero era Dios el que hacía estas obras, no era Pablo, no era un encantamiento, no era un conjuro como estos judíos habían pensado, ¿no? Era Dios obrando en la vida de Pablo el que hacía por medio de él estos milagros, ¿no? Y por eso creo yo que
estos judíos no pudieron, ¿no? Porque invocaron el nombre de Jesús como un conjuro, no como algo con lo que se sintieran identificados, ¿no? Yo me imagino, ¿no?, que estos judíos ni siquiera lo conocían, ¿no? o ni siquiera tal vez habían escuchado el nombre de Jesús, y ni habían conocido nada de lo que Jesús había hecho, ¿no? Y ellos simplemente lo que quisieron fue hacer un conjuro, como te digo, y pues falló, ¿no? Y tuvo consecuencias fatales para ellos, ¿no? Que lo que se nos describe ahí en el verso 16, que dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, ¿no? O sea, dice comentarios, ¿no? Dicen que realmente los lastimó y que tardaron varios días en sanar sus heridas, ¿no? De ese tamaño estuvo la consecuencia de querer intentar el nombre de Jesús como un conjuro, ¿no? Y no como algo que realmente está en tu vida, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Y meditaba en esto y me quedaba imaginando, ¿no? Y soñando un poco en este sentido, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en esa misma situación que estos hombres, ¿no? O que Pablo, ¿no? Si estuviéramos ante este demonio, ¿no? Y quisiéramos sacarlo de ahí, digamos, de esta persona, ¿qué diría este demonio, ¿no? Como te digo, yo creo que Pablo podía hacer estas cosas y este demonio dice, a Jesús conozco, dice ahí en el verso 15, y sé quién es Pablo. Y les dice a estos judíos, pero vosotros quién sois, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? Y meditaba en esto y me hacía esa pregunta: ¿qué pasaría si estuviéramos nosotros en esa situación? ¿Este demonio nos conocería? Porque, como te comento, a Pablo lo conocía porque Pablo tenía una vida entregada a él, ¿no? Pablo estaba completamente identificado con lo que Jesús había hecho, con su obra, ¿no? Y con lo que él era, ¿no? Y yo me pregunto esto, ¿no? Este demonio no nos conocería, ¿no? Yo te preguntaría, ¿no? ¿Tú has creído en Jesús? O sea, ¿le has entregado tu vida por completo? Porque si no, imagínate, ¿no? Aquí vemos estas consecuencias que sufrieron estas personas, ¿no? Que fuerte sería, ¿no? Que tal vez no literalmente nos pase esta situación, ¿no? De un demonio, de una persona que nos ataque y todo esto, pero sí el que nosotros creamos, ¿no? Que tenemos una vida entregada al Señor, o que hemos creído en Jesús y que digamos que creemos en Jesús, pero que esto no es así, no puede traer graves consecuencias para nosotros, ¿no? Y creo que para nosotros como creyentes es importante, ¿no? Que meditemos en esto, ¿no? Y que reflexionemos sobre estas cosas, ¿no? De qué tan entregado estamos a Dios, ¿no? Que nuestra vida, qué tan entregada está a Él. Y si realmente hemos creído de corazón en Jesús y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Porque yo creo que Dios quiere nuestra vida entera, ¿no? No quiere una parte, una porción, ¿no? Yo creo que es parte de su propósito, ¿no? Para eso fuimos creados, ¿no? Para creer en Él, para darle la honra, para glorificarlo en todo momento y para tenerlo siempre presente en nuestra vida, ¿no? Entonces, como te digo, yo, si me lo permites, ¿no? Te invitaría a reflexionar un poco esto y que pensaras, ¿no? ¿Qué tan comprometido, qué tan entregado mi vida está al Señor, ¿no? Y si no, pues acercarte más, ¿no? Pero después de esto, vemos que esta situación que pasa trae grandes consecuencias y es muy trascendente para la vida de las personas, ¿no? Podemos verlo ahí en el verso 16, si gustas, vamos otra vez a Hechos capítulo 19, verso 16 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 20 y vamos a ver estas consecuencias que te digo, lo trascendente que fue para la vida de las personas toda esta situación y ver que estas personas no pudieron sacar a este demonio, pero sí lo hacía Pablo, y por qué Pablo sí podía y estas personas no. Vamos ahí a verso 16 en el Hechos capítulo 19, dice:
Y el hombre en el que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y luego dice, ¿no? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, dice, todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y luego dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí se nos dice, ¿no?, en esta parte, ¿no?, que fue algo muy trascendente para la vida de estas personas, ¿no? Fue algo que tuvo un impacto muy grande en ellos, ¿no? Dice que lo que se nos dice ahí es que fue notorio a todos, ¿no? Tanto judíos como griegos, ¿no? Creyentes o no creyentes. Fue notorio para todas estas personas que estuvieron durante este acontecimiento. Pero luego dice que tuvieron temor y era magnificado el nombre del Señor. Pero esta parte en la que dice que tuvieron temor, me preguntaba yo si ellos tuvieron temor del demonio, ¿no?, de las cosas que hizo por medio de esta persona, o se tuvieron temor de Dios. Y yo creo que ellos tuvieron temor de Dios, ¿no? Porque después de esto que dice que tuvieron temor, dice que era magnificado el nombre del Señor. O sea, se dieron cuenta que era Dios el que estaba haciendo estas obras por medio de Pablo, ¿no? Y tuvieron temor de él, ¿no? Pero este temor al que hace referencia, yo creo que no es un temor que digamos te aleje, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? Por esta parte en la que dice que fue magnificado el nombre del Señor, creo que es un temor que te acerca a Él, ¿no? Que te hace darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Como vemos en esta parte, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no?, que el temor de Dios es muy importante, ¿no? Quisiera ir rápido así a Proverbios, ¿no? Para recordar un poco esto del temor, ¿no? Y del temor a Dios específicamente. No sabemos nosotros como creyentes que dice su palabra que el temor a Dios es la fuente de toda sabiduría, ¿no? Y podemos ir a Proverbios capítulo 9, en el verso 10, que nos dice precisamente esto, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿no? Y creo que es este temor, ¿no?, y que del que nos habla aquí, y del que nosotros sabemos que es la fuente de toda sabiduría, el que llega a la vida de las personas, ¿no? Yo en lo personal, un tiempo, hace algunos años, leía algunos libros, ¿no? Y en lo personal me gusta ver mucho el fútbol, ¿no? Y leía unos libros acerca de un entrenador que en el ámbito del fútbol es reconocido hasta cierto punto. Pero en lo personal me llamaba la atención mucho su forma de pensar, ¿no? Este técnico es un técnico argentino llamado Marcelo Bielsa. Y él habla un poco también acerca de este temor, ¿no? Del temor, vaya, en general, ¿no? Y en uno de sus libros él tenía una frase que decía que su forma de pensar era esta, ¿no? Para mí la confianza es un sinónimo de relajación. Yo prefiero el miedo porque te obliga a estar atento, ¿no? Y él habla de dos tipos de miedo, ¿no? Un miedo en el que te paraliza, ¿no? Que no te deja avanzar, que no te deja continuar con tu vida y que te detiene a hacer muchas cosas. Pero hay otro tipo de miedo del que habla, en el que él cree, ¿no? Y que es su forma de pensar, ¿no? En el que este miedo no te paraliza, sino que te previene, ¿no? Sino que te ayuda a estar prevenido, a pensar las cosas, ¿no? A analizar las cosas y a no dejar de actuar, sino estar prevenido, como te digo, y tomar acciones, ¿no? Para de repente ciertas situaciones difíciles que se te puedan presentar no sean tan complicadas para ti, ¿no? Y creo que digamos que es parecido, por decirlo de algún modo, este temor del que te hablo, de este temor a Dios, ¿no? Este temor a Dios que se les presentó a ellos, ¿no? A estos judíos y a todas estas personas que presenciaron esta situación, ¿no?
un temor que los hizo acercarse a Dios, ¿no? Que los hizo glorificarlo, ¿no? Que los hizo abrir sus ojos, ¿no? Y darse cuenta que estaban equivocados en muchas cosas, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? En el verso 18, ¿no? Que dice que y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿no? Sus ojos habían sido abiertos, ¿no? Y se habían dado cuenta que estaban equivocados, ¿no? Que estaban haciendo algo que no era correcto, porque esta ciudad de Efeso, como te comentaba, ¿no? Estaba llena de todo este misticismo y la gente creía mucho en eso, ¿no? Y se dieron cuenta que eso estaba equivocado, ¿no? Que Pablo no estaba haciendo un encantamiento, sino que estaba haciendo la obra del Señor, ¿no? Y que por medio de su obra él glorificaba al Señor y podía hacer grandes obras, ¿no? Pero no era porque Pablo tuviera algún conjuro mágico, sino era porque Dios estaba obrando en él, ¿no? Y ellos se dan cuenta de esto, ¿no? Temen a Dios, abre sus ojos y se dan cuenta que están mal. Y dice que confesaban y daban cuenta de sus hechos, estos que hablaban y decían que estaban equivocados, que lo habían notado, ¿no? Y que digamos que hasta estaban arrepentidos de esto, ¿no? Y creo que para nosotros también debe ser esto importante, ¿no? Que darnos cuenta que nosotros hacemos cosas en nuestras vidas que no les son agradables a Dios, ¿no? Y que es necesario que dejemos todo eso atrás, que tiremos todo eso que hacemos y que es aborrecible para Él, ¿no? Y como estas personas que vemos aquí, porque dice que en el verso 19 podemos ver, dice, en esta parte que te hablo, que de dejar todo atrás y tirar todo lo que éramos antes, y dejar todo atrás de lo que hacíamos mal. Dice ahí en el verso 19 que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas. Bueno, una disculpa, ahí se me cortó el video, pero bueno, vamos a retomar donde nos habíamos quedado, ¿no? Te comentaba que estas personas, con este acontecimiento que habían que habían visto, ¿no? Habían sido abiertos sus ojos, ¿no? Y se habían dado cuenta que estaban equivocados, que cometían prácticas que no eran correctas, ¿no? Y que eran desagradables para Dios, ¿no? Y porque incluso, como te comentaba al principio, ¿no? Había gente que se decía seguidora de Jesús y los mismos judíos, ¿no? Que realizaban estas prácticas, ¿no? Pero tal es la forma en que se abren sus ojos que ellos empiezan a dejar todo atrás, ¿no? Como te comentaba esto que decía en el verso 19, ¿no? Que decía que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata, ¿no? Y como te comentaba también al principio, había gente que se dedicaba a esto, ¿no? Y a pesar de eso, no tuvieron empacho, ¿no? En dejar todo eso atrás, en tirar todo lo que estaba mal en su vida, ¿no? Y confesar que estaban equivocados y arrepentirse, ¿no? Y ahora sí, ¿no? De entregar su vida por completo al Señor, ¿no? Y creo que es importante que nosotros también nos demos cuenta, ¿no? Y meditemos en esto, que muchas veces nosotros también cometemos o hacemos cosas que no son agradables para Dios, ¿no? Pero así como estas personas, nosotros debemos abrir nuestros ojos, ¿no? Y darnos cuenta que esto no es algo que agrade al Señor, ¿no? Y debemos dejar todo eso atrás como ellos, ¿no? Desechar todo lo que está mal en nuestras vidas y como a estas personas, como te digo, o sea, incluso económicamente les llegó a afectar, ¿no? Porque vivían de esto, ¿no? Pero no les importó y dejaron todo atrás porque se dieron cuenta que era algo que no agradaba al Señor y que estaba mal y que debían dejarlo atrás, ¿no? Creo que nosotros, ¿no? Debemos recordar, ¿no? Que si estamos haciendo algo que no es agradable a Dios, no podemos continuar con eso, ¿no? Como dice su palabra, nosotros no podemos servir a Dios y servir al mundo, ¿no? Y hablando un poco de esto, ¿no? Quería ir a Santiago y a Primera de Juan, Santiago 4:4, ¿no? Hablando un poco de esto de servir a Dios y al mundo, ¿no?
Y nos dice ahí en Santiago capítulo 4, verso 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Y también sobre este tema en la primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15 también nos habla un poco de esto, ¿no? Y nos dice al respecto, dice: no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y esto es algo que creo que es lo que le pasó a esto, ¿no? El amor del Padre. Dios no estaba con estos judíos y por eso no pudieron hacer estas obras, ¿no? Pero nosotros debemos recordar esto, ¿no? No podemos servir al mundo y querer servir a Dios. Ellos, estas personas, estos judíos y todos estos creyentes, ¿no? Digamos que tenían como una cierta doble vida, ¿no? Porque decían ser seguidores de Jesús, pero tenían prácticas que no eran agradables al Señor, ¿no? Prácticas de adivinación, de magia, de esoterismo, ¿no? Esto es algo que sabemos que no es correcto, ¿no? Y nosotros debemos recordar, ¿no? Y como estas personas dejar todo atrás, ¿no? Porque como dice su palabra también, ¿no? Ahora somos criaturas nuevas, ¿no? Todo lo viejo pasó, ¿no? Lo podemos ver ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, ¿no? Recordando un poco, me imagino que este es uno de los versículos que a lo mejor más tienes presente en tu vida, ¿no? Pero igual me gustaría leerlo, ¿no? Dice que: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Debemos todas estas cosas viejas que hacíamos en el pasado y que estaban mal, ¿no? Debemos dejarlas atrás, ¿no? Y continuar y continuar con lo que a Dios sí le agrada, ¿no? Porque somos nuevas criaturas, ¿no? Porque hemos creído en Jesús, ¿no? Y todo eso tiene que quedar atrás, como estas personas, y no nos debe de importar y no nos debe de doler, ¿no? Dejar ciertas prácticas que no son correctas en nuestras vidas, pero que sobre todo son desagradables para Dios, ¿no? Porque como te hacía un comentario hace un momento, ¿no? Dios no quiere solo una parte de nuestra vida, ¿no? Sino quiere nuestra vida completa, ¿no? En lo personal sigo a un pastor, ¿no? Que aunque suene extraño, ¿no? También canta, ¿no? Y es rapero específicamente, ¿no? Fermín Cuarto. Y hace unos días sacó una canción nueva y hablaba un poco de esto, ¿no? De hecho la canción se llama Quiero tu vida entera. Y dice, hablaba en una entrevista hace poco, ¿no? Que era una canción inspirada en una predicación que escuchó de otro pastor de su iglesia, pero la que está en Querétaro, Semilla de Mostaza, Querétaro, el pastor Iber. Y hablaba sobre una predicación de Oseas, ¿no? Que se inspiró en esta predicación. Y en esta predicación se habla un poco de que en ese momento, en el tiempo de Oseas, el pueblo de Israel era próspero, ¿no? En muchos aspectos de su vida, ¿no? Y ellos creían estar, digamos, haciendo lo correcto a los ojos de Dios, ¿no? Pero de repente llega en uno de los capítulos de Oseas, Dios les cuestiona esto, ¿no? Y quisiera leerte un poco esta porción, ¿no? Que dice en Oseas capítulo 6, verso 4. Dice: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. En otra versión, en la versión traducción lenguaje actual, dice: pero Dios respondió: habitantes de Israel y de Judá, de esta misma porción, Oseas 6:4, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Cómo debo tratarlos? Ustedes dicen que me aman, pero su amor es como la niebla y como el rocío de la mañana, muy pronto desaparecen, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que estaba pasando en ese momento también con esta historia que se nos cuenta, y en ese momento en el que Pablo pasa toda esta situación, ¿no? La gente, digamos que pudiera tener o pareciera que tenía una doble vida, ¿no? Decían creer en Jesús, pero tan pronto se presentaban estas situaciones o estos detalles, ¿no? de adivinación y todo esto, iban a ellos, ¿no? Buscaban esto en lugar de buscar al Señor, ¿no? Pero se dan cuenta de esto y
y regresan al Señor, ¿no? Y dejan todo eso atrás, ¿no? Y esta canción que te comento, ¿no? Hay una parte en la canción, ¿no? Que tiene que ver con Apocalipsis, y quisiera ir a esto, ¿no? Y hablando un poco también de esta entregar tu vida completa, ¿no? Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 15. Quisiera leer la versión Reina Valera primero, y luego quisiera ahondar un poco más en otra versión, ¿no? Y dice ahí, en la canción él comenta esto, y es fuerte, ¿no? Pero creo que es algo muy real, ¿no? Y es algo que debemos tener muy presente nosotros como creyentes, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y dice en el verso 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Y es algo muy fuerte, ¿no? Pero es algo que debemos entender, ¿no? No es que Dios quiera que estemos a medias con Él, no es que Dios le agrade que estemos, que una parte de nosotros sí esté con Él y otra parte no. Y quisiera ahondar un poquito más en esta verso, en este capítulo de Apocalipsis, pero quisiera ir a la traducción lenguaje actual y extenderme un poco más, ¿no? Dice en Apocalipsis 3, capítulo 15 al 19, dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Esta es la parte en la que dice que te vomitaré, ¿no? Y luego después dice: pues tú dices que eres rico, te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable. Qué fuerte, ¿no? Y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos, y solo así puedas ver. Y dice en el verso 19: yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que podemos aprender en este momento sobre esta porción de la Biblia que hemos estado viendo, ¿no? Estas personas creían, ¿no?, que hacían lo correcto, porque a lo mejor tenían un cierto tiempo para adorar a Dios, ¿no? Pero después, en algunos momentos a lo mejor de apremio, ¿no?, como este hombre que estaba poseído, ellos buscaban otros medios, ¿no?, que no eran correctos, y entonces pareciera que estás en medio, ¿no?, que no estás siendo completamente entregado al Señor, ¿no? Y así como estas personas, nosotros también tenemos que darnos cuenta, ¿no?, que hay cosas en nuestra vida que también practicamos que no son agradables a Dios, y que Dios no quiere solo una parte de nuestra vida, sino quiere nuestra vida completa, ¿no? Y si me lo permites, ¿no?, te invito a reflexionar un poco en esto, ¿no? Creo que debemos, ¿no?, entender estas cosas, ¿no? Y meditar mucho en ellas, ¿no? Como para finalizar, digamos, como un último mensaje, yo te diría que yo pienso que debemos temer a Dios en todo momento, ¿no? Y darnos cuenta, ¿no?, y aceptar, no nada más darnos cuenta, ¿no?, y aceptar que estamos cometiendo algunas cosas, haciendo algunas cosas que no son agradables para Dios, ¿no? Y que debemos arrepentirnos realmente y de corazón por todo eso malo que hacemos en nuestra vida y que no es agradable a Dios, ¿no? Debemos pedirle perdón a Dios por esto, ¿no? Y debemos entregarle completamente nuestra vida. No darle solo una parte. Podemos ver en su palabra que es algo que no es agradable para Él. No nos quiere fríos, no nos quiere tibios, no nos quiere a medias, nos quiere completamente con Él, ¿no?
Y esto es lo que debemos reflexionar y tratar de poner en práctica, ¿no? Entregarle por completo nuestra vida, buscar siempre agradarle a Él, ¿no? Buscar siempre glorificarlo, porque por decirlo de algún modo y por ponerlo de alguna manera, Dios no quiere nuestras migajas, por decirlo así. Dios quiere nuestra vida completa, ¿no? Dios quiere nuestra vida entera. Entonces, si me lo permites, como te digo, te invitaría a que reflexiones en esto, ¿no? Y que si tienes algo que estás haciendo que está mal y que no es agradable para Dios, que vayas a Él, ¿no? Que ores a Él, que le pidas perdón y que lo dejes eso atrás y que ahora sí entregues tu vida, ¿no? Y que, como vemos en esta parte, ¿no? Por medio de esto podemos llegar a hacer que el nombre del Señor sea enaltecido aún más, ¿no? Y que sea glorificado y que la gente cada vez más crea en esto, ¿no? Esto, como en otras ocasiones, en algunos otros videos yo te he comentado, a lo mejor esto es como un testimonio que tú puedes dar a la vida de la gente, ¿no? De darte cuenta que estás mal, ¿no? Aceptarlo, decirlo, compartirlo con la demás gente y cambiarlo en tu vida, y esto va a hacer que puedas mover a lo mejor el corazón de las personas, ¿no? Y acercarlos también a Dios, ¿no? Como dice aquí, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en el verso 20 y en Hechos capítulo 19. Pues con esto termino, ¿no? Esto es lo que Dios ha hablado en este momento a nuestras vidas, ¿no? Esto es lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Espero que para ti haya sido de bendición y que haya sido claro para ti, ¿no? Y que espero que sea de gran ayuda para tu vida, ¿no? Como te digo, creo que es importante, ¿no? Darnos cuenta de que estamos equivocados y a veces, ¿no? En algunas ocasiones y que debemos buscar tener siempre en nuestra mente y tener ese temor de Dios, ¿no? Y ese temor que te lleve a pensar siempre en el Señor, ¿no? En que si esto le agrada o no, esto no le agrada, ¿no? O que si esto es para glorificarlo o no es para glorificarlo, ¿no? Y si no, es tratar de evitar todas estas actividades en la medida de lo posible, alejarnos de todo aquello que nos aleja del Señor y buscar acercarnos y hacer las cosas que nos ayudan a acercarnos más a Él. Como te digo, esto es todo de mi parte, ¿no? Espero que haya sido agradable para ti lo que hayas escuchado y que haya llegado a tu corazón de una buena manera, ¿no? Quiero terminar orando y para agradecer por este tiempo. Si gustas acompañarme donde estés, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu guía, Señor, y porque nos bendices, Señor, porque a pesar de que a veces hacemos cosas, Señor, que no son agradables a ti, Señor, tú buscas los medios, Señor, y buscas todos lo que es necesario para hablarnos en nuestra vida y hacernos entender que estamos mal, Señor. Padre, te pedimos, abra nuestros ojos, Señor. Nos ayudes, Señor, a ser valientes, Señor, y a predicar y a aceptar, Señor, que estamos equivocados, Señor, y que debemos regresar a ti, acercarnos a ti más, Señor, y buscarte a ti en todo, Señor, temerte a ti, Señor, y no buscar al mundo, sino buscarte a ti, Señor, en todo momento, Padre. Te pedimos, Señor, por esta semana, Señor, que va a iniciar, Señor. Padre, que nos acompañes, te pedimos, Señor, que nos cuides, Señor, que nos llenes de salud, Señor, y que seas con nosotros y que guíes esta semana y todas nuestras vidas, Señor, en todo momento. Padre, te lo pedimos en este tiempo, Señor, y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya ahora sí, para terminar, nada más comentarles que la semana que viene vamos ya al parecer a regresar a la iglesia. A todos los integrantes de la congregación les comento esto, ¿no? Para que estén preparados y estén con un corazón dispuesto y lleno de ganas, ¿no? De volver a estar reunidos, ¿no? Y de estar juntos y de poder escuchar, digamos, más presencialmente la palabra del Señor, ¿no? Bueno, con esto termino y ahí de nueva cuenta disculpen el error que hubo, ¿no? En la transmisión, pero bueno, lo bueno es que pudimos retomarla.
Con esto me despido y pues si Dios quiere nos estamos viendo. Dios los bendiga.